Una profecía de más de 2000 años dice que habrá una guerra entre Colombia y Venezuela, entre Chile y Perú, y explica lo que pasa entre Israel y Palestina contra grupos denominados de completen la palabra. Y por otro lado, también aparecieron unas luces bastante extrañas en la Franja de Gaza o en Israel. Bueno, no hay precisión, ya les comentaré. Esa es la profecía de Gog Magog. Buenos días, tardes o noches. Este tema es bastante complejo y primero que todo quiero decir que no estoy a favor de nadie y en contra de nadie tampoco. No voy a ahondar mucho en nombres de profetas ni muchas religiones. No me voy a meter muy al detalle sobre sus religiones. Respeto todo lo que crea todo el mundo, cada quien con lo suyo. Pero me ha dado curiosidad por entender un poquito de este conflicto que es bastante enredado. Primero de entender y segundo de explicar. Quiero hacerlo de una manera muy general como para que ustedes también tengan idea más o menos qué es lo que pasa allá y en qué nos toca en este caso esa profecía de la que tanto hablan en redes sociales que se llama Gog Magog o Gog y Magog, que habla sobre lo que está pasando ahorita, supuestamente, ya veremos, y por qué nosotros también nos vemos implicados acá en Sudamérica. Y la parte que les comentaba sobre las tres luces tiene que ver con esto. Miren, esto es de Todo Noticias, creo que llama así, TN de Argentina. Aquí dice 7 de octubre, yo no sé si esto sea real, montado, qué sé yo, pero se está difundiendo mucho. Son tres luces que aparecieron mientras estaban haciendo una transmisión, estaban hablando de un comunicado para los argentinos, pero pues esa transmisión estaba ahí, una cámara estática por lo que veo yo. Esto supuestamente es en la Franja de Gaza, esto que aparece aquí. Pues no son misiles, se quedan ahí quietos, pero durante bastantes minutos y después desaparecen y no tienen ningún tipo de explicación. ¿Usted qué piensa sobre esto? Entrando en el tema, hay un libro muy sagrado, vuelvo y digo, no diré nombres, de un profeta que tampoco diré el nombre, dice que Israel será atacado por la alianza de un político llamado Gog de la región de Magog, cosa que relacionan actualmente con Rusia, Irán, otros países árabes que están en contra de Israel. En esta profecía, a grandes rasgos se dice, pues según las interpretaciones, que Israel ganará, que triunfará. Pero hay otra interpretación, porque si bien entiendo siempre estos libros de cualquier religión, bueno, no voy a meter otras religiones porque yo no conozco sobre religiones ya que no creo en ellas. Pero estos libros siempre son como a libre interpretación de mucha gente y han sido manipulados también por otra gente que ha dado otras interpretaciones. Entonces siempre no lo que piensa uno es lo que dice el otro. La otra interpretación dice que Israel pierde y llega un falso Mesías, que habrá o se creará una tercera guerra mundial, que incluso abarcará a esta zona en Occidente donde estamos nosotros, porque siempre dicen que ya estamos en la tercera guerra mundial, pero pongámoslo así, son conflictos zonificados, involucran al planeta entero en cuestión de economía y todo eso, pero como las que han pasado, que han involucrado diferentes naciones contra otras diferentes naciones, pues hasta ahora no se ha visto a ese tipo de escala. Entonces esta profecía habla de que algo pasará así. Y la persona que la interpreta, pues digamos que es alguien que está dentro de estas religiones, pero vive por acá en Sudamérica, diría yo. Tampoco lo conozco, no sé si llamarlo rabí, si llamarlo, no sé de qué religión será puntualmente, pero este señor sale, interpreta esto y está en video por redes sociales. Es como lo más parecido al padre en la iglesia católica, al pastor en la cristiana y demás, que hace una interpretación, una lectura de esa profecía de Gog Magog. Entonces dice que incluso Chile y Perú pelearán por un pedazo de tierra y Colombia y Venezuela también entrarán en un conflicto, aparte de otras naciones que también entrarán a pelear, y obviamente la principal sobre esa profecía, que es Israel, que será la atacada y que en este caso, según la profecía, sería, entiendo yo, como la víctima. Eso es como lo interesante de esa profecía que se dio hace 2000 años y más, y actualmente la sacan a relucir con lo que está pasando.
Entonces, ese es el temita puntual. Ahora voy a entrar a explicarles lo que yo he entendido y lo que quiero transmitir de la manera más fácil posible sobre ese conflicto que se desarrolla en este momento entre Israel y Palestina, o sus grupos terroristas, o como lo quieran interpretar, medios y demás. Ahora trataré de ser lo más breve, facilista a la hora de explicar y gráfico posible para que entiendan un poquito ese conflicto. Y en cuestión de graficar todo, porque es bastante complicado, no usaré muchas imágenes externas porque saben que redes sociales están muy complicadas ahorita y por derechos de autor pues bajarían el video. Espero que entiendan y me dejen las opiniones aquí en los comentarios. Este es el territorio en el que está enfocado el problema que actualmente se ve en las noticias: Israel y Palestina. Resulta que hace bastante tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, pues los judíos siempre han tenido una historia que han sido perseguidos siempre, o sea, por muchas cosas han sido tratados de aminorar, de doblegar y demás. Entonces, por aquella época surgió un movimiento político llamado sionista que buscaba, dentro de pues judíos muy importantes, el apoyo para crear un estado judío. Pues se plantearon varias soluciones. Una de esas era que ese estado quedara por acá en África, la otra que quedara por acá entre Siberia y China, en una parte rusa, y la otra que creo ustedes no sabían, que posiblemente Israel habría podido quedar acá en Argentina. Después de proponer esas tres naciones, que era Uganda, Argentina y por allá Siberia en Rusia, había un problema porque los judíos decían: no, nuestra tierra prometida está en este lugar. Aquí queda Israel para ellos, pero aquí no había ningún Israel. Esto se llamaba Palestina. Para eso también había un problema. Resulta que en ese entonces, este es el mismo territorio que les mostraba, estaba dominado por un imperio llamado otomano, que pues tiene que ver con los turcos y demás, que era muy grande. Entonces por acá no se podían meter. Pero se atravesó la Primera Guerra Mundial, y esa Primera Guerra Mundial pues se desencadenó, persiguieron a los judíos y demás, y Inglaterra, o bueno, Reino Unido mejor, ya al haber ganado dicha guerra, pues como allá estaban los sionistas, decidió seguir con la idea de que aquí debía quedar Israel, la tierra para los judíos, y eso fue creciendo. Dicho movimiento fue tomando muchísima fuerza. Como se terminó la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue pues disuelto y esta zona fue controlada por las potencias, y este sitio en particular fue tomado por Reino Unido. Entonces pues como que se iban dando las cosas para que dichos sionistas tuvieran o hicieran realidad su sueño, por decirlo de alguna manera. Entonces pasó lo siguiente: Reino Unido apoyó la idea de un estado judío, pero puso una condición, que era que no se podía pasar por encima de los palestinos, no judíos o árabes, que eran los que pues vivían aquí, aunque también vivían judíos, pero eran una minoría. Entonces decidieron crear, digamos, dicho estado, pero empezaron a haber tensiones desde esos tiempos hasta ahora. Pasaron décadas, Reino Unido no pudo con ese problema, se lo trasladó a la ONU, y esta propuso una división de Palestina con una parte para los judíos y otra para los árabes. Sería esta fue lo que propuso la ONU. Esto sería Israel y esto verdecito sería Palestina. Aquí está la franja de Gaza tan mencionada. Entonces digamos que era como 55-45%, algo así el porcentaje. Pero los palestinos no aceptaron dicho proceso porque pues para ellos era perder territorio. Es como si a Colombia en ese momento le dijeran: no, el problema con Nicaragua, usted tiene que ser eso porque sí, porque sí, porque sí. Entonces nosotros sentimos que perdemos territorio. Les voy a poner otro ejemplo así como más aterrizado a lo que podría haber pasado si, digamos, acá en Argentina, en nuestro Latinoamérica, hubiesen instaurado ese estado, o sea, acá hubiese quedado Israel y acá hubieran venido a vivir los judíos, pero en masa, después de haber migrado a la Primera Guerra Mundial y todo eso.
pues digamos que por aquí quedaría Israel. Usted como argentino, ¿usted qué habría sentido que llegasen a su país y cogieran una parte de su país y la dividieran? No que fueran a vivir allá nomás, sino que la dividieran y empezaran a acercar todo y a sacar a su gente, los argentinos, echarlos para los laditos, porque es que esto ya es territorio de nosotros y estamos apoyados por X y países potencia. Y entonces esto ya no lo comimos nosotros y después se comen otro pedazo y después se lo quitan y así. ¿Usted qué hubiera sentido como argentino? O si acá en Colombia usted llega y llegan un montón de venezolanos y le dicen es que todo esto es de nosotros porque esta es la tierra de Simón Bolívar y nos vamos a comer este pedazo y contra fuego vamos a defender esto. Y usted como colombiano, yo como colombiano, ¿cómo nos sentiríamos de que nos quiten un pedazo así como pasa por acá en San Andrés con Nicaragua y demás? Que usted está dispuesto a ir a pelearse allá por si esto se quiere meter acá a San Andrés. Entonces no lo hicieron con Panamá, pero bueno, ya nos quitaron esta parte. Pero actualmente, ¿usted qué haría y cómo se sentiría? Eso mismo es lo que sienten esas personas que viven acá, los que se sienten que les quitaron todo este territorio y los mandaron al exilio, viven en refugios, viven en extrema pobreza, mientras Israel se volvió una potencia a nivel mundial. Y en contra de esa problemática, pues contra viento y marea, en 1948 se estableció a la fuerza el Estado de Israel. Al día siguiente de esos 5 países le declararon la guerra a Israel y esta, que era la división propuesta, pues se fue para el carajo porque esto ya no quedó así. Esto quedó de esta forma. Miren la división que había antes y todo esto ya pasó a ser parte israelita. O sea, todo esto se lo quedó Israel con esas guerras. Y guerra tras guerra, problema tras problema, ellos iban avanzando e iban cogiendo más territorio que para la interpretación de los palestinos iban invadiendo y prácticamente todo esto era Palestina y se lo quitó Israel a Palestina. Ahora, desde ese tiempo, y no voy a hablar de fechas ni demás porque eso cada cuánto pasaba cierta cosa, quedó dividido así todo esto, Israel y esta parte nada más quedó como Palestina. Esto incluso aquí no había cómo cruzar ni dividirse, incluso todo esto por acá lo tenía control Israel, y esto prácticamente siempre lo nombran como una cárcel porque aquí no pueden hacer nada, ni pasar para acá, ni salir para acá, ni nada. O sea, solo para acá, que esto es Egipto. Pero pues en ese tiempo también habían otros tipos de problemas y como pues esto está rodeado del Islam y de árabes pues que iban contra Israel, pues se presentaban más guerras, más problemas y demás. En un momento se hizo o se generó alguna pelea también que desencadenó en que Israel se comiera todo este pedazo también. Entonces le quitó la península del Sinaí a Egipto, entonces se comió todo esto por acá, mira. Y ya Israel se amplió muchísimo y cogió la franja de Gaza, todo esto lo cogió Israel. Pero después de tiempo pues se llegó a un acuerdo y demás. Israel devolvió esta parte y esta de aquí, que la había cogido Egipto en su momento por otro conflicto, se la devolvió a Israel. Entonces Israel se comió todo este pedazo más la franja de Gaza y solo esto le quedó a Palestina. Acá está Jordania y esto aquí se llama Cisjordania actualmente, pero pues es parte de Palestina que después se cedió. O sea, eso es un tema bastante complejo, por eso no quiero andar mucho en detalles, pero la idea es que entiendan un poquito pues qué significan estos mapas también. A esto también hay que sumarle que las guerras y los problemas acá también se dan no solo por peleas territoriales, sino por peleas ideológicas, que es que usted me pisó el andén y aquí solo pueden pisar los judíos o solo pueden pisar los del Islam, y si usted es judío entonces lo voy a matar, así literal. O sea, que porque usted pisa las tierras sagradas de otros, o sea, ya lo tienen que matar. Entonces por eso se generan unas guerras y demás, y una de esas generó que esto que era de Israel, la franja de Gaza en su momento, después de lo que había pasado, se peleara de nuevo y fuera recuperado por rebeldes y fuera recuperado por Palestina. Entonces por eso en la actualidad el mapa está así, dividió la franja de Gaza y esto hace parte de Palestina, y Israel volvió a tener ese mismo territorio que tenía acá. Pero como les digo, esto aquí es como una cárcel, esto aquí no se puede mover nadie para ningún lado, no deja entrar ni ayudas según lo que se dice internacionalmente. Pues como les digo, yo no defiendo a nadie, no ataco a nadie, pero pues es que aquí ninguno de los dos es santo, ni este es santo. Por acá también hay un grupo que se llama Hamas, que es el que está atacando ahorita, y acá hay como una parte política que acepta muchas cosas de las que pasan aquí. Por acá está Jerusalén, que sería la capital, pero entonces esto dentro de todas estas peleas
quedó dividida, la mitad de Jerusalén para Palestina, la mitad para Israel. Se han puesto barreras y demás, todo esto tiene muros, pero a la final Israel controla toda la ciudad. Y el problema actual es que también Israel sigue, según el concepto de los palestinos, invadiendo, o sea, quiere coger más territorio. Entonces resulta que Israel también se mete por acá y va haciendo como asentamientos. Ellos les tienen un nombre para eso, como invasiones, y se va comiendo todo este territorio y pone barreras, y como Israel es tan fuerte militarmente, pues entonces disminuye a esta gente, desplaza muchas personas, pues entre ellos no se quieren obviamente y pelean esa muerte. Acá hay unas zonas que están dentro de Palestina, pero que son administradas entre Israel y Palestina en esta zona. Esto está dividido como en 3 partes y eso tiene un control político bastante enredadísimo que va entre estos 2 países, pero que a la misma vez prácticamente como que le da el control más que todo a Israel. O sea, la verdad es complejo, y si uno lo ve de esa forma es como que esto que es Israel somete a esto que es Palestina. Acá hay una clase política que muchos de los que están acá, que son rebeldes, pues no quieren, porque pues digamos que como que ceden acá y dan muchas cosas y hay mucha corrupción en toda parte y pues no representan sus ideales. Lo que pasa también es que acá son demasiado extremistas y por todo, como les digo, pisaste mi andén y eres de otra religión, te mato, así de sencillo. Entonces ese es el gran problema que pasa en esta zona, y por eso pues se genera la pelea, y los gobiernos, pues muchos de la parte árabe que no quieren a Israel, que la quieren destruir literalmente, pues apoyan ese tipo de idealismo al ser tan extremistas. Espero la explicación a rasgos muy generales que les acabo de dar les dé algo de entendimiento. Ahora solo queda esperar a ver qué pasa, porque por acá arriba en esta parte queda el Líbano, y también Israel atacó parte del Líbano porque allá hay otro grupo extremista que también los atacó. Pues eso es lo que dicen. Espero les haya gustado el video y entiendan un poquito más y me digan qué creen que pasará, si creen o han escuchado sobre la profecía que se llama Gog y Magog, si es verdad que estas alianzas ya se están dando y van a atacar a esa tierra que se llama hoy Israel, pero que ya vieron que en un tiempo pasado era Palestina. No digo que uno tenga la razón y el otro sea víctima o viceversa. ¿Usted qué opina sobre este tema tan enredado? Yo soy Steven Sarra Sandoval y esta fue una cita más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.